Gracias a Dios, decía por ello y sobre todo porque nos permite compartir la palabra de Dios en esta mañana, ya que pues es un privilegio para mí, pero también es una responsabilidad fuerte porque requiere una interpretación acertada de la palabra de Dios y oración, guía del Espíritu Santo en nosotros. Y precisamente en esta mañana, no, ya tarde, ya se pasó un minuto, ya es tarde. En esta tarde, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema, no es muy común. ¿Qué porcentaje de enseñanzas o de predicaciones ha escuchado usted con relación al Espíritu Santo? Pocas veces, ¿verdad? Porque realmente se enseña poco, no sé por qué, pero es un tema muy, muy interesante y sobre todo importante para nuestras vidas. En esta mañana vamos a ver algunas, no todas, porque son muchas, muchas, muchas las obras del Espíritu Santo en la vida del creyente. Son muchas. Y vamos a comenzar primeramente, ¿qué significado tiene la palabra espíritu? Decía yo que el tema es las obras del Espíritu Santo, pero necesitamos saber con certeza qué significado tiene para la palabra de Dios la palabra espíritu. De la palabra original se deriva, y eso lo van a entender ustedes muy bien, se deriva la palabra neumático. ¿Ha oído ustedes que sabe que las llantas se llaman neumáticos? Las llantas de los autos se llaman neumáticos. ¿Y sabe usted por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Por el aire, porque están llenas de aire. Las llantas están llenas de aire. Entonces, en otros países no les llaman ruedas ni llantas como aquí, no, les llaman neumáticos. La palabra neumático viene de la palabra neuma. Neuma, esa sí está aquí en la palabra de Dios. Y quiere decir, la palabra neuma o espíritu quiere decir aliento, quiere decir soplo, no un soplo de corazón, porque esa es otra cosa, es otra manera de hablar. Pero en la palabra, comúnmente llamamos, está soplando el viento, ¿no es cierto? O está haciendo aire. Eso quiere decir que sentimos el viento. Entonces la palabra espíritu quiere decir aliento, quiere decir soplo, quiere decir aire. O sea, eso es lo que significa en el original la palabra espíritu. ¿Por qué? Porque el aire no lo vemos. ¿Usted ve el aire? Es más, el Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, vamos a ir ahí, vamos a comenzar nuestro estudio de esa manera, en San Juan, capítulo 3, esa es la respuesta
que tiene el Señor Jesucristo, capítulo 3, versículo 3, del versículo 3, es una respuesta que el Señor Jesucristo da a un hombre llamado Nicodemo, hablando a ellos de cómo ir al cielo, de cómo tener vida eterna. Y el Señor Jesús le contesta en el versículo 3 y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le contestó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces respondió Jesús y dijo: no, espérame, no me has entendido. Porque el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De agua y del Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y luego le pone un ejemplo a Nicodemo y le dice: no te maravilles de esto, porque mira, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero esta palabra no tiene mucho énfasis, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que el Espíritu no lo puedes ver. Es invisible a los ojos del ser humano. Pero es como el viento. O sea, así como el viento existe también el Espíritu Santo. Y decía yo que es una doctrina muy olvidada, hermanos, porque la gran mayoría de nosotros olvidamos que el Espíritu Santo está en nosotros. A veces lo olvidamos por ignorancia, porque no sabemos mucho acerca de esa doctrina. No sabemos cómo actúa, no sabemos cómo viene o cómo vino. Entonces, la doctrina del Espíritu Santo, hermanos, es ignorada muchas veces por nosotros también deliberadamente. Y le voy a poner un ejemplo. Tenemos un problema, digo yo, personal, tenemos un problema. Cada persona tiene muchos problemas, pero vamos, pensando en uno solo, a veces yo tengo un problema y lo primero que hacemos es pensar quién nos puede ayudar a resolver ese problema. Y muchas de las veces pensamos en un ser humano. Y no pensamos en Dios, que Él está dispuesto a ayudarnos. Ahora, ese proceso de escoger a alguien es podríamos llamarle muy singular. Cuando tenemos un problema de inmoralidad, recurrimos a alguien que más o menos ha pasado por las mismas situaciones. No recurrimos a alguien que verdaderamente nos puede ayudar. Estoy hablando como creyente. No recurrimos a alguien que verdaderamente nos puede ayudar con la palabra de Dios. Tenemos un problema laboral y recurrimos a uno que ya tiene muchos años de experiencia y le dice: oye, ¿cómo le hago aquí? Pues muy fácil, mira, cuando el supervisor se vaya a tomar su café, tú te puedes ir a hacer lo que tú quieras. Es común eso. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice otra cosa. Y no dejamos muchas de las veces, hermanos, que como creyentes no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Queremos solucionarlo nosotros mismos o otra persona.
Eso es ignorar al Espíritu Santo deliberadamente. Porque sabemos, tú y yo sabemos, que cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a nuestro corazón y ahí está. Y la doctrina del Espíritu Santo dice que no se sale. Si tú hiciste una decisión genuina por Cristo, el Espíritu Santo ahí está, a pesar de muchas cosas, a pesar de que eres desobediente, a pesar de que buscas la dirección de otras personas, a pesar de que eres rebelde, a pesar de que eres grosero, a pesar de... Inclusive, a veces la gente, creyentes, se emborrachan. Esa es una desobediencia. Porque la palabra de Dios dice que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Conoces ese pasaje? Efesios 5:18. No vamos a ir ahí ahorita. Pero estamos dentro de lo que es la introducción, en lo que es el Espíritu. Ahora, es una persona divina, el Espíritu Santo es una persona divina porque nosotros somos el ejemplo viviente de que Dios vivifica lo muerto. Nosotros, dice Efesios también, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida a través del Espíritu Santo. Cuando vino a nosotros el Espíritu Santo, queridos hermanos, viviste nuevamente, porque estabas muerto, separado de Dios. Yo estaba separado de Dios. Y tú también. Estabas muerto espiritualmente. Y el Espíritu Santo, cuando vino a nuestra vida, nos dio vida. Vida eterna. Esa vida implica muchas cosas. El Espíritu Santo es vida. Y déjeme decirle que si usted no tiene el Espíritu Santo, está muerto espiritualmente. Y no es salvo. Por eso uno tiene que cerciorarse de que tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Tenemos que cerciorarnos. ¿Cómo es eso? Usted puede decir, abrir el corazón. No, nada de abrir corazones. Cuando usted siente que debe leer su Biblia para estar en contacto con Dios, el Espíritu Santo está actuando en su vida. Cuando el Espíritu Santo pone en su corazón que debe asistir a la iglesia con los hermanos para tener comunión y escuchar de la palabra de Dios, el Espíritu Santo está trabajando en su vida. Cuando usted ve algo que está mal puesto, un celular, lo dejó olvidado una persona, y usted dice, ay, Dios ya me regaló un celular, y lo agarra, y lo llega a agarrar y lo guarda. Pero el Espíritu Santo, si lo tiene usted, empieza a trabajar en su corazón y le dice, no es tuyo. Hermana, hermano, o señor o señora, mire, se le olvidó su celular. Y dicen, híjole, actúa usted sobrenaturalmente, ¿no es cierto? Estoy seguro que con lo que nos compartió la hermana Connie, el Espíritu Santo estuvo trabajando en su vida, diciendo, tienes que perdonar a esa persona. El Espíritu Santo trabaja ahí. El Espíritu Santo, cuando una persona tiene el Espíritu Santo y le hace caso, no hace caso de que, ay, no me saludó el hermano. No, yo voy y le saludo. Pero hay personas que dicen, ay, no me saludó el hermano. No, quién sabe qué. Y se apachurra uno y se sienta ahí y no lo ponen claro. Y eso va creciendo y luego el hermano se para y da gracias y dice, no, dijo algo mal dicho. Y va creciendo la bola.
Y el Espíritu Santo va siendo apachurrado cada vez más, y no actúa. Porque el Espíritu Santo es un caballero. Él actúa conforme a tu voluntad. Tú eres el que le dices, pásale. Tú tienes razón. Ese es el Espíritu de Dios. El que actúa en nuestras vidas. El que nos da vida, porque estábamos muertos. Pero ¿qué más hace? ¿Qué hace? Vamos a conocer más acerca del Espíritu Santo por medio de las cosas que Él hace. Vamos a buscar en la epístola de Tito, está antes de Hebreos. Tito, antes de Hebreos y de Filemón. Tito. Tito capítulo 3, versículo 5. Fíjese, note aquí en el versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, está hablando de la divinidad en general, porque está incluyendo al Señor Jesucristo como Dios mismo. Y dice, Dios mismo nos salvó, porque el Espíritu Santo es Dios. Él nos salva, Él nos santifica, Él nos guía, nos redarguye. Y dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí hay dos cosas muy importantes que debemos abundar un poquito. La regeneración, o sea, nosotros estando muertos, no podemos revivir a primero una mano, después otra mano, después un pie. No, el Espíritu Santo hizo la obra completa, te dio vida. La vida espiritual, la vida que tiene valor para con Dios. Él nos da esa vida de manera inmediata. Esa es la regeneración. Él nos regenera. Y por la renovación en el Espíritu Santo, la renovación es un proceso que nos lleva de toda la vida. El Espíritu Santo nos va renovando. Vamos a ponerlo en términos de una computadora. Nuestro hermano es especialista en computadoras y si me equivoco me puede decir, hermano, con toda confianza. Pero las computadoras tienen un disco, o sea, es una parte una memoria, y en esa memoria van almacenando información. Hasta que la computadora dice, ya se llenó. Pero en nuestro caso, tenemos una cosa parecida, una memoria, la cual se llena o estaba llena de basura antes de que conociéramos a Cristo. Y aún todavía seguimos llenando de basura nuestra mente y nuestro corazón con muchas cosas que vemos que no debemos ver o que no debemos saber. Pero sin embargo, el Espíritu Santo está realizando la obra de renovación. O sea, está quitando lo podrido de aquel disco y está poniendo cosas nuevas. Si tú le dejas, si tú te niegas, no lees la palabra de Dios, no tienes contacto con tus hermanos, no quieres progresar o crecer en la vida cristiana, ahí te quedas. Pero si tú le das esa bienvenida al Espíritu Santo, el Espíritu Santo trabaja en tu vida. Es una obra sobrenatural. No podemos verla.
pero sí podemos ver sus resultados. El Espíritu Santo revive, o sea, es una de sus obras, revive lo que estaba muerto. Nosotros no teníamos relación con Dios. En el momento de recibir a Cristo, en ese momento el Espíritu Santo hace la obra y te reconcilias con Dios. Ya no eres enemigo de Dios. Qué obra tan maravillosa. Ya no podemos decir, nos va a mandar al infierno. No, porque nosotros apelamos a la obra maravillosa de Cristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Y podemos decirle, Señor, gracias, porque me has dado vida. Un ejemplo de ese perdón de pecados es la vida nueva que Él nos da y que podemos vivir ahora, hermanos. Esa es una prueba de que hemos nacido de nuevo, de que somos nuevas criaturas. Así le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y nosotros, que hemos identificado el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos redarguye de pecado, que nos dice, aguas, no hagas eso. Y nos lo dice muchas veces antes, hermanos, de cometer aquel pecado. El Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo también bautiza. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Usted sabe, o la mayoría de la gente sabemos que la palabra bautizo quiere decir impregnarse. Ya sea cuando lo bajan ahí al agua, ¿se impregna de qué? ¿De qué se impregna? ¡De agua! Entonces es el bautizo. Es una impregnación. ¿Sí entiende la palabra? O sea, es algo que usted se reviste de aquello. ¿Sí me entiende? O sea, de agua cuando sale de ahí mojado, de pintura si es que se expone a una pistola de pintar. Está bautizado con pintura. Pero el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es diferente. Es algo espiritual, obviamente. Porque dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La palabra beber aquí quiere decir que lo hiciste tuyo. Que estás consciente de que tomaste, de que vive en ti, de que te impregnó todo tu cuerpo, no solamente tu mente, sino te impregnó la mano que estaba acostumbrada a agarrar lo ajeno. Impregnó nuestra mente para pensar mal. Siempre el ser humano siempre piensa mal. Hasta hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás, ¿no es cierto? Tienen razón, pero el que tiene el Espíritu de Dios en su mente y en su corazón, no piensa mal. Justifica, dice, por alguna razón pasó esto. Y es cuando dejamos actuar al Espíritu de nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo nos impregna de Él. ¿Entiende bien la palabra impregnar? No solamente que se quede en la piel. Impregnar quiere decir, de ahí viene la palabra preñez.
¿Qué significa la palabra preñez? Alguien que está embarazado. ¿En dónde está su bebé? Adentro. Así tenemos el Espíritu Santo nosotros. Nos impregna del Espíritu Santo. Estamos, si se pudiera y fuera válido, estamos embarazados del Espíritu Santo. O una mujer nomás está embarazada por su mano. No, toda. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, ¿ve cómo el Espíritu Santo va invadiendo nuestro cuerpo? Ya podríamos llamarle así. Aunque nosotros se lo permitimos. El Espíritu Santo entonces nos bautiza, dice aquí, quiero leerlo nuevamente, porque por un solo Espíritu, y está en mayúscula, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, o sea, no hay distinción. Todo aquel que acepta al Señor Jesucristo es bautizado en el Espíritu Santo. Es mentira que los predicadores vengan y digan, pase usted, ahorita le vamos a bautizar en el Espíritu Santo, y le da un aventón y allá cae de aquel lado y lo detiene la gente y dice, ya estás bautizado con el Espíritu Santo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. La palabra de Dios nos dice que en el momento que nosotros recibimos a Cristo por fe, en ese momento somos bautizados por el Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. No tenemos que hacer nada, porque en ese momento nos da vida a todo nuestro cuerpo. Y todo nuestro cuerpo, dice el apóstol Pablo en Romanos, es templo del Espíritu Santo. El templo somos nosotros. El Espíritu Santo también, hermanos, nos sella. Esta palabra, sellar, yo creo que el ejemplo más claro lo podemos ver en el campo agropecuario. Por ejemplo, usted tiene una manada de borregos. Nosotros somos borregos. Y ese es otro estudio, pero un día lo vamos a ver. Pero tiene usted una manada, los que sean, tiene una manada de borregos, entonces los lleva al campo y a veces se los roban, le roban el ganado a la gente, ¿no es cierto? Y los dueños del ganado sellan el ganado con un fierro. Normalmente lo sellan por aquí. Con un fierro caliente y le queda una cicatriz al animalito, pero estando en el campo ya no lo pueden, ya no se lo pueden robar fácilmente, porque si el dueño va y lo persigue y lo delata delante de las autoridades, aquella persona va a dar a la cárcel, porque ese animalito tiene dueño. Entonces, es una manera de sellar. Nosotros no fuimos sellados con un fierro caliente, obviamente que no, pero a manera de sello está el Espíritu Santo en nuestra vida. Si estás sellado por el Espíritu Santo, eres de Dios. Dios es tu dueño. Ya no sois vuestros, dice el apóstol Pablo. Ya no puedes hacer lo que quieras, como antes, que te amanecías en las fiestas y hacías lo que te pegaba la gana y hablabas como carretonero, bueno, con perdón de los carretoneros, porque podrá haber algún carretonero que no sea grosero. Pero hermanos, ya no somos nuestros, tenemos dueño. El Espíritu Santo es las arras, dice, es la garantía, dice Efesios, es la garantía de que somos de Dios.
Y si tú sientes el Espíritu Santo en tu vida, que te guía, que te aconseja, que te redarguye, que te anima, que te hace sentir contento con lo que tienes ahora, que no estás aspirando a cosas que te van a distraer de tu vida espiritual, que estás contento, es porque tienes el Espíritu Santo en tu vida. Porque ahí está. Él da contentamiento. Gracias a Dios por ese don tan hermoso que Dios nos ha dado, hermanos. Y eso, o sea, eso es parte de la doctrina de la adopción, porque Dios nos adopta como sus hijos a través del Espíritu Santo. Ese es anteriormente, en la Roma antigua, una persona, normalmente eran los hombres, los varones, querían mucho a alguien y lo adoptaba como su hijo. Si no tenía hijos, lo adoptaba como su hijo y era su heredero. ¿Y sabe qué le daba? Un anillo. Le daba un anillo y le decía, ahora te llamas fulano de tal. Le cambiaban el nombre. Y él era el heredero universal de aquella persona. Nosotros somos herederos con Cristo, ¿no es cierto? Porque nos ha sellado, nos ha adoptado en su familia. Somos indignos, obviamente. Somos indignos porque aún seguimos pecando. Y hemos pecado y cometido cosas innombrables. Pero sin embargo, Él nos adopta y nos dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, capítulo 8, versículo 9. Romanos 8. Aquí viene ya la práctica. Dice, pero vosotros que no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahí podemos saber a ciencia cierta si somos salvos o no somos salvos. Gracias a Dios porque nos ha dado esa certeza. Porque podemos comprobar que vamos camino a la Jerusalén celestial. Vamos hacia allá. Somos peregrinos. Estamos de paso aquí. Porque vive en nosotros. Y está en nosotros. En la lectura que tuvimos, habla de un consolador. Dice, y se pusieron tristes ustedes, pero no se preocupen. Voy a enviar un consolador para que esté con vosotros. ¿Sabes que es una palabra que no se ocupa aquí en México? Pero en Estados Unidos, la palabra consolador es abogado. Es un abogado, es un licenciado, es alguien que sabe acerca de las leyes. Y el Espíritu Santo, hermano, realiza esa función o quiere realizar esa función de consejero. Dejemos de estar asesorándonos con otras personas que muchas de las veces nos guían mal. ¿Cómo ves? Oye, ¿cómo ves? ¿Crees que me puedan prestar cierto dinero? El creyente no debe pedir prestado. Dice la palabra de Dios, no debáis nada a nadie. Y me refiero a los préstamos personales.
Tanto el que amarra la vaca como el que la mata tienen culpa. El que presta como el que no, como el que pide prestado. Y voy a decirle esto, hermano, porque la palabra de Dios así lo dice. Si tú tienes necesidad, muéstrala a los hermanos, pide en oración para que se resuelva tal o cual problema. Y te aseguro que el Espíritu Santo obra en las personas que son creyentes y van a ayudarle al hermano para que no pida prestado. Porque la Escritura dice, no debáis nada a nadie. Y si acaso quieres deberle a alguien, débele honra. Y el prestador también tiene una función bíblica. Porque si tú puedes, si tienes lo suficiente como para ayudar al hermano, ayúdale y dile, hermano, ten esto, te lo regalo, no te lo presto, no me lo pagues. No te puedo solucionar todo tu problema, pero te puedo ayudar con algo. Eso es el camino bíblico, hermanos. ¿Pero qué? Nos dejamos llevar. Ay, puedo tener un préstamo de nómina, sale, aunque no cobre nada la otra semana. Así pasa. Ahora están de moda esos préstamos y en el banco no se diga. La pensión es raquítica y todavía te ofrecen un préstamo de más de 80,000 pesos. Acabo lo vas a pagar con tu nómina y luego ¿qué vas a comer? Nada. ¿Ve cómo se maneja el mundo? Nosotros no debemos manejarnos así, hermanos. Si el Espíritu de Dios está en ti y te dice, no es correcto lo que vas a hacer, hazle caso. Recuerda nada más, si el Espíritu está en ti, eres de Cristo. Si no, no eres de Cristo. El Espíritu, eso no quiere decir que no vamos a pecar. Llega el momento en que aún, a pesar de todas las advertencias, a pesar de que sabemos lo que debemos hacer, a pesar de que el Espíritu Santo nos está previniendo, no te metas en ese problema. Dices, no, yo sí, acabo fulano sí salió, yo sí le entro. Y cuando te das cuenta y te arrepientes de haberlo hecho, el Espíritu Santo te da una actitud de arrepentimiento. Porque así somos. Nosotros somos rebeldes. La palabra de Dios usa una palabra que se llama contrito. Y contristamos al Espíritu Santo cuando le decimos, no, estás loco. No lo decimos con palabras, pero no le hacemos caso. Yo tengo que defenderme, tengo que vengarme de esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Cómo? Eso no es que yo quiera ser manso, no quiero ser menso, dice uno. Cosas que no deben ser. Porque la mansedumbre, precisamente, ayuda a solucionar todo eso. Hermanos, el Espíritu Santo también nos ayuda en la oración. Vamos a ir ahí, Romanos 8:26, perdón, aquí está, aquí nomás a la vuelta, 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjese la palabra clave aquí. Hemos de pedir como conviene. Y eso a veces va para las mamás.
Ay, Señor, que no le falte nada a mi hijo. Aunque su hijo sea un rebelde. Aunque su hijo no quiera saber nada de Dios, usted pide por su hijo, por su hija. Aunque sea desobediente, aunque no quiera oír nada de la palabra de Dios, usted como padre o como madre pide por el bienestar de sus hijos. Pero ¿sabes qué? Dios se ríe de nuestras peticiones. ¿Quieres que se enderece tu hijo? No me pidas eso. Porque los cristianos maduros piden primero por su bienestar espiritual y después por su bienestar material. Porque lo material se acaba con la muerte, pero lo espiritual no. Y puede ir a dar, si es que no fue creyente, si es que dice que hizo una decisión por Cristo, y usted cree que sí, es creyente su hijo, su hija, pero nunca se acuerda de Dios. El Espíritu Santo tiene esa función. Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Al apóstol Pablo le dio pena decir que no. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu acomoda las cosas como deben ser. Déjeme mencionarle uno de los cantos que cantamos que se puede malinterpretar. Dice ese canto del Dios de la montaña, dice que cuando todo está mal, Dios lo ayuda para bien. Eso no es verdad. Estoy seguro que no quiso decir ese canto, no quiso decir eso, pero si uno sin analizar se va con la finta, quiere decir, o sea, uno le da interpretación de que aunque te vaya mal, Dios te va a sacar de ese problema. No. Dios va a hacer lo que es correcto para tu vida espiritual. Y si a tu hijo le va mal, es por necio. No debes pedir por él, por su bienestar material. Al contrario, debes pedir por su bienestar espiritual. Señor, ayúdalo. Ponle algo que lo haga reaccionar. Así debemos pedir, hermano. Y el Espíritu Santo acomoda esas cosas. Porque la palabra de Dios dice que todas las cosas ayudan para bien. ¿Sí o no? ¿Las enfermedades ayudan para bien? No los veo muy convencidos, pero sí. ¿Y sabes por qué? Porque nos hace sentir débiles. Y es cuando decimos, ay Señor, ayúdame, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro. Sí. Cuando somos débiles, dice la palabra de Dios, somos fuertes. Y a veces hay necesidad de que Dios nos meta en ese cuadrito, así, nos apachurre tantito, para que recordemos que somos polvo. Y que así como grandes somos, cabemos en una urna de ese tamaño. Me refiero a las cenizas. Yo tengo las cenizas de mi esposa en la casa, pero yo sé que ella no está ahí. Son sus cenizas. Esto se va a acabar un día. Pero sé que está con el Señor, sé que está en la gloria. Y eso me anima, me reconforta, me fortalece. Pero qué pena para los padres que tienen hijos rebeldes y sufren accidentes o sufren enfermedades y se mueren. Obviamente se van a ir al infierno si no aceptaron a Cristo. Eso nos debe preocupar, hermanos. No el sentimiento. El Espíritu Santo nos dice qué es lo que conviene hacer. Aunque nos duela. Nos ayuda en la oración. El Espíritu Santo también nos otorga dones, hermanos.
Y aquí voy a abundar un poquito más aquí en 1 Corintios capítulo 12, aquí mismo. Capítulo 12, versículo 4 al 9. Dice, el apóstol Pablo dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar Señor Jesús sino por el Espíritu Santo. Aquí nos vamos a ir rápido. ¿Cuántas personas conoce usted cuando están en un problema? Dice, ay, Dios mío, ayúdame. Ni siquiera lo conoce. Deja de decir, Dios, ¿quieres que te ayude? Pero no te conozco. No sé quién eres. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Aquí, hermanos, ¿usted cree que a alguien de los corintios le fue dado el don de sanidad? Le pregunto, ¿usted cree? Yo creo que sí. A pesar de que fueron rebeldes, fueron carnales, Dios da dones por medio del Espíritu a cada creyente, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un don? Un don es una manifestación de poder, pero un poder sobrenatural. Lo explico. Vamos a pensar a finales de año, la gente, la mayoría, hemos platicado con el hermano Denis, acerca de que todo, bueno, la mayoría recibe un aguinaldo, y a veces el Espíritu Santo nos pone en nuestro corazón. ¿Por qué no compartes lo que te ha dado tu trabajo? ¿A usted nunca le ha pasado eso? O cuando usted recibe una cantidad grande de dinero, ¿no? El Espíritu Santo no le pone en su corazón que hay que compartir con aquellos que tienen necesidad. Esa es una acción extraordinaria, sobrenatural, de que el Espíritu está trabajando en tu vida. ¿Por qué? Porque los humanos somos egoístas por naturaleza. Y dicen, no, es que me va a hacer falta porque quiero comprar un coche nuevo. Hermanos, con esto quiero ejemplificar que los dones son manifestaciones sobrenaturales de Dios. Cuando tú das de tu tiempo para ayudar a otra persona, para oírlo, para visitarlo, para escucharlo, para guiarlo, te estás dando a ti mismo. Eso es una acción sobrenatural. Cuando nos damos a alguien.
No, no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Yo trabajo. Y solamente es un ejemplo, hermanos. Las lenguas que decimos en Hechos fueron hechos sobrenaturales. Obras sobrenaturales que aquellos pescadores y campesinos que eran discípulos del Señor Jesús hablaban en griego, hablaban en arameo, hablaban en turco, hablaban en egipcio, hablaban en... ¿Sí? Dice, los oímos, dice la palabra de Dios, los oímos hablar en nuestra propia lengua en la cual hemos nacido. Hermanos, con esto quiero decir que el Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes actúa sobrenaturalmente. Le da valor a la persona para tomar decisiones sabias y decir, en algunos casos, el marido no está de acuerdo en que venga una hermana a escuchar de la palabra de Dios, y sin embargo se arma de valor y dice, sí tengo que ir a escuchar. Necesito escuchar la palabra de Dios. Ahorita regreso. Pero es que la comida y es que esto, y que van a venir los hijos, y que van a venir este, y que va a venir lo otro. El Espíritu Santo trabaja. Y dice, sí. ¿Pueden venir a las 2 de la tarde mis hijos? Yo los atiendo. El Espíritu Santo da valor, trabaja, nos hace tomar sabias decisiones. Y decía, como decía al principio, por ignorancia no echamos mano de ese poder que Dios nos da. Porque es un poder. El poder de decisión. De mantenerse firme, y muchas de las veces yo soy uno de los que caigo en tentaciones, en pecado. Muchas veces nos absorbe la vida diaria y caemos en pecado, tristemente. Pero sabes, me da más gozo cuando el Espíritu Santo me redarguye y me dice, aquí estás, Samuel. Esa es una obra sobrenatural. Que vamos con los amigos, que en las reuniones tómate una, que no pasa nada, que esto, que el otro, que estás escuchando chistes oeces y todo. El Espíritu te dice, ¿qué haces aquí? No es tu lugar. Yo lo entendí en una ocasión. Tenía de haber tenido como unos 3 meses de haber aceptado a Cristo. Y porque no me bullearan en el trabajo, o sea, el bullying también en el trabajo es pesado. Y porque no me vacilaran, porque no me decían que era un mandilón, porque no, bueno, todas las cosas. Porque yo antes me iba con ellos a la cantina y hasta que cerraban o hasta que estábamos ya servidos nos íbamos. Con el riesgo de chocar, con el riesgo de que te agarrara la policía, no, muchos riesgos. Pero uno no piensa. Y una vez me dijeron, oye, que te pegan, que ya no quieres ir con nosotros, que ahora eres mandilón y que quieres... No, sí voy a ir. No hice caso al Espíritu Santo en ese momento, porque yo ya sabía que no debía ir. Pero ahí voy. A la cantina, sirvieron las copas, yo me pedí una bebida dulce, sin licor. A las 3 vueltas de las copas, uno decía lo mismo que había comenzado al principio a platicar.
Estaba repitiendo lo mismo. Y no, que mira que esto me pasó y que no sé qué, y qué más acá. Y yo me les quedaba viendo y todos platicaban lo mismo que ya había platicado antes. En ese momento. Y dije, no, este no es mi lugar ya. ¿Qué gano? ¿Estar oyendo lo mismo? Amén de todas las groserías con que se platica. El Espíritu Santo me redarguyó en ese momento. Hizo una obra extraordinaria y no me volví a meter a ninguna cantina. Porque no era mi lugar. ¿Notas? Que el Espíritu Santo trabaja si tú lo dejas. Tú puedes decir no a lo que no conviene. Tú puedes decir, ay, mijo, es que las reuniones que ustedes hacen son pura borrachera. No puedo ir. No quiero ir. Si ustedes quieren venir, vengan conmigo. Vengan aquí. Donde no va a haber alcohol. Y eso duele. Duele. Porque ponen en la balanza a los hijos o al Espíritu Santo. Y muchas de las veces se quiere más a los hijos que al Espíritu Santo. Nos gana la emoción, nos gana la emotividad. Por eso digo que es una obra extraordinaria, es una obra sobrenatural. No nos espantemos de ello. Debemos reconocer que Dios hace cosas sobrenaturales. Y esa es una de ellas. Por último, con eso terminamos. Efesios 5:18. Y como ya hemos repasado muchas cosas de aquí, de este Efesios 5:18, pues ya no nos vamos a tardar mucho. Ya nos tardamos una hora. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Por qué? A mí me llamó mucho la atención, ¿por qué el apóstol Pablo hace esta comparación? Compara el efecto del alcohol con el efecto del Espíritu Santo. Cuando le damos libertad al Espíritu Santo a nosotros, nos llena, nos conduce. Lo reflejamos en la cara porque estamos contentos, no renegamos de todo. ¿Y donde que hay muchas cosas de qué renegar? Que llegas al mercado y las cosas ya valen el 30% más. Lo digo porque yo voy. Pero hermanos, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llena al creyente. Así como el alcohol hace que el borracho haga muchas tonterías y muchas, por ejemplo, que tome riesgos, riesgos riesgosos iba a decir, que tome muchos riesgos al manejar borracho. Yo lo hice. Gracias a Dios, nunca me pasó nada. Pero haces cosas que no debes hacer. Le faltas el respeto a la gente. ¿Eres altanero? ¿No reconoces a la autoridad? Lo mismo sucede con un creyente que es lleno del Espíritu Santo. Haces cosas que normalmente no haces. Ayudar a otro que tiene necesidad. Hablarle por teléfono.
¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? No mandarle un recadito porque luego los recados ni salen ahí en el WhatsApp. Son contados los que salen completos. Háblale. Háblale por teléfono. Hermano o hermana, estoy orando por ti. Hacemos cosas sobrenaturales, milagrosas. Lo que hizo Ananías y Zafira en el libro de los Hechos, en donde dijeron, yo voy a donar la cantidad que valga el terreno que vamos a vender. ¿Lo prometieron antes? Pero no hicieron caso al Espíritu Santo. Y les costó la muerte. ¿Cuántas de nosotros muchas veces decimos, Señor, ya no voy a solapar esto? Señor, ya voy a ser más firme en mis decisiones. Señor, he prometido que no voy a faltar a la iglesia. Voy a dejar las cosas para más tarde o más temprano. No voy a dejar de hacerlas, obviamente. Pero, Señor, he prometido dar mi diezmo porque la iglesia se mantiene con el diezmo de cada uno de nosotros. Darlo. Y si por alguna razón extraordinaria no fui ese domingo, guárdalo y al otro domingo lo das. Hermanos, el Espíritu Santo nos llena y nos permite obrar sobrenaturalmente, milagrosamente, extraordinariamente. Echemos mano de eso, hermanos. Te vas a sentir muy bien, porque estás obedeciendo al Espíritu Santo. Y porque es la tercera persona de la Trinidad, porque es Dios mismo el que está en nosotros. El Señor no se equivocó cuando dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué estaba diciendo? Que el consejero iba a estar en nosotros todos los días. El consolador. El consejero que no se equivoca. Y si no es claro lo que nosotros sentimos, vayamos a la palabra de Dios. Hermano, ¿en dónde puedo encontrar una respuesta a este problema que tengo? Y aquí está. Pero no vayamos a los incrédulos. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, hablando de que vas a los jueces incrédulos. No. Los creyentes no tenemos que ir por consejos a los incrédulos. Si es de trabajo, dice que debes trabajar el tiempo que el patrón te contrata. Si es con la mujer, debes amarla como Cristo amó a la iglesia. Si es con los hijos, debes corregir a tus hijos. ¿Te va a doler? Sí. Pero lo dice la palabra de Dios. Y no me refiero a golpes, no. Me refiero a los más grandes que ya con quitarles el celular, más que suficiente. Y se enoja, pero pues ni modo. Es la vida. Y debe ser sabios los padres. Hermanos, solamente me resta pedirle, haga caso al Espíritu Santo. Haga caso. Y si no lo tienes, si el Espíritu Santo no está en ti, no lo has identificado, no lo has sentido, entonces hay que aceptar a Cristo para que venga el Espíritu y nos reviva para que podamos obedecer. Un creyente lleno del Espíritu Santo es obediente. Que Dios les bendiga, hermanos.